El 17 de mayo de 2024, la policía de Montreal recibió un aviso anónimo sobre infracciones en el cuidado de animales en un criadero privado llamado NorCan, ubicado en las tranquilas afueras de la ciudad. Las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar no esperaban nada inusual. Una inspección estándar de las condiciones de mantenimiento de los perros. Pero la situación cambió dramáticamente cuando uno de los policías notó una extraña construcción en la parte trasera del recinto. Bajo un pesado suelo de madera, descubrieron a Sarah Dee, una joven que había sido reportada como desaparecida desde hacía 1 año y medio. Estaba viva, pero tan debilitada que ni siquiera podía levantar la cabeza por sí misma. En su cintura había una cuerda de tender ropa firmemente atada. Bajo el suelo de madera había una sección de alfombra vieja, completamente empapada con excrementos de perro. Aquí también había un cuenco de aluminio con agua turbia, casi verde. En las paredes de la jaula metálica había marcas hechas con tiza blanca, notas claras y metódicas de AM, PM. Cerca estaban tranquilamente 2 pastores alemanes que no reaccionaron de ninguna manera a la presencia de extraños y aparentemente estaban acostumbrados a esta vecindad desde hacía tiempo. El tutor y propietario del criadero, Laurent Dee, quien fue detenido en los primeros minutos después del descubrimiento, mantuvo completa calma. Cuando el inspector le preguntó por qué Sarah estaba atada y aislada en tales condiciones, explicó brevemente: «Es un aislamiento temporal. Así lo recomendó el veterinario». Laurent no mostró ni agitación ni sorpresa, lo que solo intensificó las sospechas de los investigadores. La investigación se centró inmediatamente en 2 figuras principales. El primero era el propio Laurent Dee, el tutor y propietario del criadero, quien en los últimos años había sido repetidamente responsabilizado administrativamente por violaciones en las condiciones de mantenimiento de animales. Ahora estaba en el centro de una investigación mucho más seria. La segunda figura planteó no menos preguntas a la policía. El médico familiar Camille B., quien regularmente emitía documentos médicos a nombre de Sarah y confirmaba oficialmente que no tenía problemas de salud. Durante el interrogatorio preliminar, el médico confesó que nunca había examinado personalmente a Sarah durante toda su estancia con Laurent. Mientras las fuerzas de seguridad aseguraban evidencias y recopilaban testimonios, un adiestrador de perros voluntario de repente llamó la atención de los investigadores. Mostró a los policías una foto tomada apenas una semana antes. En la imagen se veía el porche de la casa de Laurent y en él una persona con una chaqueta idéntica a la que Sarah llevaba el día de su desaparición. Este hecho confundió aún más la investigación. Si Sarah había estado en la jaula todo el tiempo, ¿quién estaba entonces en el porche del criadero? Los paramédicos cargaron cuidadosamente a la debilitada Sarah en la ambulancia cuando el investigador que la acompañaba escuchó un susurro débil. En estado semi-inconsciente, Sarah pronunció una sola palabra: abuela. El inspector anotó inmediatamente esta frase en su libreta. De hecho, la abuela de Sarah había fallecido oficialmente 1 mes antes del accidente en el que la familia de Sarah sufrió un percance poco antes de su desaparición. La policía de Montreal comenzó inmediatamente a verificar todos los posibles contactos de la familia Dee, incluidas las conexiones personales y el entorno de la difunta abuela de Sarah. El terreno del criadero fue completamente acordonado y sellado, y los perros fueron temporalmente trasladados a una estación de cuarentena municipal para exámenes adicionales. La investigación fue gradualmente ampliándose, sin embargo, la policía aún no hizo declaraciones oficiales sobre el papel de la abuela y la extraña persona en la foto. Mientras los técnicos forenses examinaban el terreno del criadero, llegó una noticia inesperada del Archivo Policial de Montreal. En el año 2018 ya se habían recibido quejas contra Laurent Dee, relacionadas con métodos crueles de entrenamiento de perros. En aquel momento, el caso se cerró rápida y silenciosamente, sin consecuencias serias para el propietario del criadero. Ahora los investigadores tenían que averiguar si esta historia estaba directamente relacionada con el incidente actual o si era solo una coincidencia que sacaba a la luz antiguos protocolos. Al investigar el antiguo caso de 2018, surgió un detalle interesante. El método que Laurent aplicaba para corregir el comportamiento de animales agresivos se describía como cuerda corta y cobertura
desde arriba. Según las descripciones, el perro era atado con una correa lo más corta posible a la base de la jaula, restringiendo cualquier movimiento. Encima se colocaba una pesada cubierta de tablas para suprimir la resistencia y acostumbrar a la obediencia. El mismo veterinario, Dr. Camille B., que aparecía en los nuevos documentos, había advertido entonces que tal método de entrenamiento podría causar graves lesiones a los animales. Pero más allá de advertencias y observaciones, el asunto no fue más lejos. Los documentos simplemente se archivaron sin consecuencias para el criadero. Ahora los investigadores se enfrentaban a una pregunta obvia. ¿Por qué el veterinario seguía trabajando con el criadero 6 años después, emitiendo certificados y firmando documentos, a pesar de las advertencias anteriores y los posibles riesgos? Aún no había respuesta, pero esto añadía otro nivel de preguntas al caso que eventualmente podría llevar al descubrimiento de la verdad. Los investigadores también tenían que verificar la coartada de Logan para los últimos 18 meses, el periodo durante el cual Sara había sido reportada como desaparecida. Según los extractos bancarios, las tarjetas de Logan realizaban pagos regularmente a la misma hora, exactamente a las 6 de la mañana y las 22 horas de la noche, exclusivamente en el terreno del criadero. Las cámaras de vigilancia en la casa también confirmaban su presencia, pero solo durante el día. Un detalle interesante era que el sistema de videovigilancia se apagaba automáticamente por la noche y se volvía a encender temprano en la mañana. Así, la investigación tenía un periodo considerable de 17 horas, una llamada zona ciega, durante la cual Logan podía moverse libremente sin observación. Las fuerzas de seguridad lo anotaron como un punto importante. La coartada formal era impecable, pero no podía llamarse completa. La policía entendió claramente que la falta de grabación no probaba culpabilidad, pero ciertamente podría usarse para ocultar cualquier acción del propietario del criadero. En esta etapa, se incluyó en la investigación a un trabajador social que había visitado personalmente la propiedad de Logan 2 veces en los últimos meses. Según el trabajador social, no solo había visto a Sara en el terreno del criadero, sino que también había hablado con ella mientras estaba parado junto a la cerca. El trabajador social confirmó oficialmente que Sara parecía completamente normal. No mostraba signos de preocupación o peligro y se comunicaba tranquilamente. Este testimonio contradecía fuertemente los datos actuales de la investigación y los testimonios de testigos, ya que según la versión policial, Sara había estado aislada todo el tiempo en condiciones extremadamente difíciles. Los investigadores documentaron las declaraciones del trabajador social, pero las trataron con cautela. Tales contradicciones siempre ocurrían en casos complejos, y ahora la policía no podía excluir completamente la posibilidad de un error o una deliberada desorientación de la investigación. Mientras tanto, uno de los policías, al examinar cuidadosamente los registros económicos, descubrió un viejo cuaderno de papel para la limpieza de los recintos. Casi inadvertida entre muchas pequeñas notas, se encontró una breve anotación escrita por Logan. S15 Simatemi. La fecha de esta nota era solo 10 días después de que la tutela de Sara fuera oficialmente asumida. Lo que significaba esta abreviatura, S15 Centimetem, era aún desconocido para los investigadores, pero la siguiente página del cuaderno había sido cuidadosamente arrancada. El cuaderno fue inmediatamente confiscado para un examen pericial de escritura. Los investigadores esperaban que los resultados ayudarían a arrojar luz sobre el significado de la nota y las posibles razones de su ocultamiento. La verificación de la escritura de Logan debía confirmar que el registro había sido hecho efectivamente por él y posiblemente determinar la naturaleza de los otros símbolos no completamente claros que habían sido registrados anteriormente. Los expertos preparaban cuidadosamente sus conclusiones, que se convertirían en la siguiente parte importante del rompecabezas en este caso. Mientras los expertos en caligrafía examinaban la misteriosa anotación del cuaderno del criadero, la policía de Montreal se topó con otra peculiaridad directamente relacionada con la familia de Sara. Después del trágico accidente de tráfico de sus padres, un gran pago de seguro quedó pendiente, $78,000 canadienses. Como destinataria de esta suma figuraba la abuela de Sara, quien oficialmente había fallecido un mes antes del incidente.
Esta circunstancia despertó un nuevo interés en los investigadores. ¿Por qué los aseguradores no habían verificado antes el estado del destinatario? ¿Y quién exactamente podría haber tenido acceso a esta información? Los analistas financieros de la policía rápidamente determinaron que a la cuenta bancaria de la difunta abuela habían estado llegando transferencias regulares de dinero durante mucho tiempo desde una empresa offshore poco conocida llamada FBF, Nominees Ltd. En total, los montos de las transferencias ascendían a decenas de miles de dólares canadienses y el origen de este dinero permanecía por el momento desconocido. Además, salió a la luz otro detalle del pasado de la familia. Los padres de Sarah habían participado previamente en un proceso judicial contra un importante constructor local. El motivo de la demanda fue un defecto grave en los cimientos de su casa, pero el proceso terminó con un acuerdo amistoso. Las condiciones de este acuerdo permanecieron confidenciales, pero el hecho mismo ya sugería posibles flujos financieros ocultos dentro de la familia. Los investigadores inmediatamente contactaron con los parientes más cercanos de Sarah para aclarar detalles. Una de las primeras interrogadas fue Chantal, la tía biológica de Sarah, hermana de su madre. Durante el interrogatorio declaró que era la primera vez que oía hablar de la existencia de un seguro y que no sabía nada del monto que debería haberse pagado después del incidente. Sin embargo, durante la verificación estándar de su teléfono, la policía encontró un extraño mensaje en el Messenger enviado a un abogado una semana después del accidente. El mensaje decía: ¿Cómo solicito apoyo tras la pérdida de mi hermana? Este hallazgo despertó dudas sobre su sinceridad, aunque Chantal afirmó que simplemente estaba tratando de entender las opciones de apoyo financiero para su sobrina. Pero la policía tomó nota de la contradicción en sus declaraciones y mensajes. En este contexto, los investigadores descubrieron otra inquietante pista financiera que podría dirigir las sospechas hacia Chantal. Un día antes del trágico incidente, ella había tomado un gran préstamo a corto plazo por valor de $50,000 canadienses. El momento parecía sospechoso. ¿Por qué necesitaba dinero con tanta urgencia justo antes del accidente? Esta circunstancia permitió a la policía sospechar que Chantal podría haber sabido de antemano sobre la posibilidad de recibir una gran suma de la indemnización del seguro tras el accidente de los padres de Sarah. Sin embargo, no había pruebas directas de que Chantal estuviera involucrada en el accidente y la policía no sacó conclusiones precipitadas. En ese momento, era solo un elemento más en la cadena financiera que los investigadores intentaban reconstruir. Mientras tanto, el control financiero de la policía de Montreal continuó verificando todas las transacciones relacionadas con FBF Nominees Ltd. y se topó con otra transacción inusual. 2 días antes del incidente, en la cuenta de Laurent se ingresó una pequeña cantidad de $350 canadienses con la nota «Consultoría de adiestrador canino». La transferencia se realizó exactamente desde la misma cuenta bancaria de la misma empresa offshore, FBF Nominees Ltd. Aún no estaba claro por qué una gran empresa offshore transferiría una pequeña cantidad al propietario del criadero y cómo este pago podría estar relacionado con los acontecimientos posteriores. Pero la mera existencia de una conexión financiera entre Laurent y la empresa que también transfería dinero a la cuenta de la abuela llevó automáticamente a la policía a prestar más atención a esta línea de investigación. Por decisión de la dirección de la investigación, todos los datos financieros obtenidos sobre la familia de Sarah se unificaron en una sola cadena. Para ello, se citó al contador de la empresa FBF Nominees Ltd., quien debía comentar oficialmente la naturaleza de las transferencias y las circunstancias de las relaciones financieras de la empresa con los miembros de la familia y con el propio Laurent. Los investigadores entendían claramente: las respuestas del contador podrían ser cruciales para obtener una imagen completa de lo que realmente sucedió en la familia y a su alrededor antes y después de los trágicos acontecimientos. El contador de la empresa offshore FBF Nominees Ltd., que compareció para el interrogatorio, añadió un detalle inesperado al curso de la investigación. Confirmó que la transferencia de $350 canadienses a la cuenta de Laurent efectivamente había tenido lugar, pero no estaba destinada a una consultoría real sobre adiestramiento canino, sino que servía como cobertura para la
entrega de una pequeña memoria USB. Ante la pregunta de los investigadores sobre qué exactamente estaba almacenado en este dispositivo, el contador respondió brevemente: registros sobre el entrenamiento de perros guardianes. La memoria USB fue inmediatamente confiscada y enviada a los expertos de la policía de Montreal. En el dispositivo se encontraron pocos archivos. Uno de ellos era un horario claramente estructurado para la alimentación de perros, pero la atención de los investigadores se dirigió a los archivos de audio. En las grabaciones se escuchaba claramente la voz del doctor Camille B., el mismo veterinario que regularmente firmaba certificados y documentos para el criadero. La voz en la grabación daba instrucciones breves y extrañas: manténla al sol, necesita vitamina D, y algo más tarde: alarga la cuerda, de lo contrario presionará el estómago. Los expertos determinaron rápidamente que estos comentarios estaban cuidadosamente recortados de varios fragmentos de audio grabados durante consultas de telemedicina. Según la evaluación inicial de la policía, alguien claramente intentaba crear deliberadamente la impresión de que las instrucciones se referían a Sara, aunque las frases en sí parecían inofensivas. Era obvio que esta grabación se convertía en un elemento importante pero ambiguo de la investigación que aún debía aclararse. Los investigadores citaron al Dr. Camille B. para aclarar el origen de las grabaciones. Durante el interrogatorio confirmó inmediatamente que la voz era efectivamente suya. Sin embargo, Camille explicó firmemente que las palabras estaban sacadas de contexto y se referían exclusivamente a un cachorro enfermo de raquitismo y no tenían nada que ver con personas. Un experto en análisis de sonido, consultado por los investigadores, respaldó la posición del veterinario. En su opinión, la edición de audio era obvia y alguien había alterado deliberadamente el contexto mezclando diferentes frases en un todo. Sin embargo, la policía tenía un segundo dictamen pericial, igualmente autoritario y oficial. Otro experto en sonido señaló la homogeneidad del ruido de fondo de las grabaciones, lo que en su opinión podría indicar que la grabación se realizó de manera continua y, por lo tanto, podría ser auténtica. Entre los dos especialistas surgió una disputa abierta, en la que ninguna de las partes cedió. La investigación se vio obligada a tomar nota de este punto sin sacar conclusiones definitivas. Ese mismo día apareció un nuevo testigo, un conductor de un servicio de mensajería local. En su declaración explicó a la policía con convicción que había visto personalmente al Dr. Camille B. en la puerta del criadero Nord Can la noche del 16 de mayo, literalmente un día antes de que la policía descubriera a Sara. El mensajero describió detalladamente la apariencia del veterinario, su ropa y su coche. Sin embargo, la policía verificó inmediatamente las declaraciones utilizando los datos GPS del vehículo del mensajero. Rápidamente se descubrió que el conductor no estaba cerca del criadero aquella noche, sino que entregaba un paquete a otra dirección, a unos 3 kilómetros de la propiedad de Laurenti. El testigo obviamente se había equivocado. Sus declaraciones eran sinceras, pero no correspondían con la realidad. La policía cerró rápidamente esta línea como una pista falsa, pero el hecho de que ocurrieran tales errores añadió aún más confusión a una investigación ya de por sí desconcertante. Al mismo tiempo, llegaron los resultados finales del examen pericial caligráfico. Los expertos de la policía confirmaron que la misteriosa anotación S15CCM, encontrada previamente en el cuaderno de limpieza del criadero, había sido indudablemente escrita por Logan. Además, los expertos establecieron el marco temporal en el que se arrancó la siguiente página. Esto ocurrió exactamente entre las 2 visitas del trabajador social, quien supuestamente había hablado 2 veces con Sara. Este hallazgo se convirtió en un factor decisivo para la policía, que apuntaba a un intento consciente de Laurent de ocultar detalles importantes. Ante los datos periciales obtenidos y las circunstancias sospechosas con la memoria USB encontrada, la policía de Montreal tomó la decisión operativa de arrestar a Laurent D. bajo la acusación oficial de ocultación de pruebas. Tras una breve audiencia judicial, el juez autorizó un registro de emergencia en la casa del propietario del criadero. En el lugar ya se encontraban las fuerzas operativas y los técnicos criminales, que solo esperaban la autorización formal para comenzar las acciones.
Ahora los investigadores esperaban encontrar pruebas directas de lo que Laurent les estaba ocultando y confirmar o refutar su participación directa en el incidente. El registro de emergencia de la casa de Laurent finalmente aportó claridad. En una pequeña habitación acondicionada como estudio casero, la policía descubrió un ordenador con software de edición de audio y numerosos archivos de consultas online del Dr. Camille B. Se hizo evidente. Fue exactamente aquí donde Laurent creó archivos de audio falsos, cortando réplicas individuales de las consultas online del médico y luego uniéndolas cuidadosamente en un mensaje. El objetivo era simple: justificar el aislamiento de Sarah supuestamente por razones médicas del veterinario. Los investigadores descifraron rápidamente la misteriosa anotación en el cuaderno del criadero, marcada como S1560M. Era una documentación seca y clara del proceso de alargamiento gradual de la cuerda a la que Sarah estaba atada. Cada pocos meses, Laurent aflojaba la cuerda 15 centímetros, ajustándola a su estatura y evitando lesiones graves, pero sin darle libertad de movimiento. La página faltante del cuaderno probablemente contenía notas detalladas que podrían haber revelado sus acciones mucho antes. La investigación reconstruyó completamente el panorama de las maquinaciones financieras de Laurent. Durante los 18 meses completos de la estancia de Sarah en el territorio del criadero, él recibió regularmente prestaciones sociales destinadas a ella, con un monto total de $23,040 canadienses. La auditoría financiera de las cuentas bancarias confirmó: Laurent no había gastado ni un solo centavo de estos fondos para su propósito previsto. Todo el dinero permaneció en sus cuentas personales o se utilizó para las necesidades corrientes del criadero y los gastos personales de Laurent. El Dr. Camille B. se vio involucrado en esta historia completamente involuntariamente. El veterinario, que nunca había realizado exámenes personales a Sarah, creía sinceramente que estaba proporcionando consultas sobre la salud de un cachorro. Firmaba regularmente documentos médicos oficiales, basándose únicamente en consultas telefónicas y en línea, en las cuales fue hábilmente engañado mediante archivos de audio falsificados. El dictamen pericial demostró claramente que el médico fue efectivamente una víctima de las circunstancias y confió en los mensajes de voz editados creados por Laurent. En cuanto a las transferencias sospechosas de la empresa offshore FBF Nominis LLC, la investigación estableció definitivamente: la empresa no tenía relación directa con el delito en sí. La única transferencia de $350 canadienses que ingresó a la cuenta de Laurent fue simplemente el pago por aquella memoria USB con grabaciones de consultas falsificadas. La empresa offshore no sabía nada sobre los fines para los que se utilizarían estos materiales y no tenía la intención de participar en el encubrimiento del delito. La detención de Laurent fue tumultuosa. Cuando las fuerzas operativas de la policía de Montreal entraron al territorio del criadero, Laurent, al darse cuenta de que no había vuelta atrás, intentó arrancar los collares de 2 pastores alemanes y azuzarlos contra los policías. La reacción de la unidad especial fue inmediata. Sin uso de armas, los perros fueron rápidamente sedados, evitando que la situación escalara. En el momento de su arresto, Laurent gritó una extraña frase que más tarde apareció durante mucho tiempo en los expedientes judiciales y en la prensa: "La alimenté mejor que a los perros". Esta frase, a pesar de su absurdidad, dio una idea de su cinismo interior y la completa falta de empatía hacia su víctima. El proceso judicial concluyó el 24 de octubre de 2024 en el Tribunal Provincial de Quebec. Laurent D. recibió su sentencia final: 18 años de privación de libertad sin derecho a libertad condicional antes de cumplir 12 años. Esta fue una medida lógica y máximamente justa, dada la gravedad del delito cometido y su duración. El doctor Camille B., aunque fue reconocido como participante involuntario de los eventos, aún cargó con la responsabilidad por negligencia profesional. El tribunal decidió imponerle una multa de $30,000 canadienses, enfatizando la importancia del control personal y un enfoque cuidadoso en las consultas médicas. En cuanto a Sarah misma, actualmente está pasando por una rehabilitación a largo plazo en una de las clínicas especializadas de Quebec.
Por recomendación de los médicos, su comunicación con el entorno y con los investigadores se realiza estrictamente bajo la supervisión de un psicólogo que la ayuda a lidiar con las consecuencias de lo vivido. Esto fue lo único que los investigadores comunicaron abiertamente a la prensa tras la conclusión del proceso judicial. Los dos pastores alemanes que estuvieron todo el tiempo en el territorio del criadero y fueron testigos de los eventos, después de una breve estancia en la estación de cuarentena de la ciudad, recibieron la oportunidad de encontrar nuevos dueños. Ambos animales fueron entregados a las manos responsables de voluntarios y adiestradores de perros, quienes les aseguraron condiciones de vida dignas. La investigación se cerró oficialmente y dejó muchas preguntas a las que solo la sociedad podía responder. Sin embargo, la policía de Montreal sabía con certeza: el caso se había cerrado con el máximo profesionalismo y justicia. Cifras, fechas, sentencias judiciales y los destinos de los involucrados se convirtieron ahora en el único epílogo confiable en una historia que conmocionó a Canadá. Partes de su cuerpo fueron encontradas cocinadas en una olla. Cuando desapareció, todos pensaron que había sido secuestrado. Pero lo que realmente le sucedió y quién estaba detrás del crimen sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Angela Stolt nació el 7 de abril en Bangkok, Tailandia, hija de una familia militar. Su infancia fue estricta, pero marcada por el amor y el respeto de sus padres. En su niñez, Angela tenía dificultades para comunicarse con sus compañeros y a menudo discutía con su hermana mayor Esther, quien la cuidaba en ausencia de sus padres. Cuando Angela era adolescente, la familia Stolt se mudó a Milton, Florida. La razón fue que su padre dejó el ejército. A los 15 años, Angela conoció a un joven que era 3 años mayor que ella. Pronto vivían juntos y Angela se casó con él. Sin embargo, el matrimonio fracasó. Su marido maltrataba a Angela, abusaba físicamente de ella e incluso la amenazó de muerte varias veces. Después de varios años de sufrimiento, Angela decidió divorciarse. A los 20 años, Angela se casó nuevamente y tuvo un hijo, lo que le proporcionó cierto alivio. Al mismo tiempo, le diagnosticaron un trastorno de ansiedad y depresión y comenzó un tratamiento con antidepresivos. Además de sus problemas psicológicos, Angela también sufría de dolencias físicas. Nació sin glándula tiroides, lo que requirió varios tratamientos y afectó gravemente su condición física. Esto llevó a Angela a tener dificultades para moverse, lo que limitaba sus actividades diarias y su estilo de vida. Después del fracaso de su segundo matrimonio, Angela se quedó sola con un hijo a los 23 años. Como no había tenido educación desde que abandonó la escuela en 9º grado, fue muy difícil para Angela encontrar un trabajo con el que pudiera mantenerse a sí misma y a su hijo. Debido a su situación financiera, Angela decidió que necesitaba un hombre que pudiera mantenerla económicamente. A los 25 años se casó nuevamente y tuvo una segunda hija. La familia se mudó al condado de Lucia, Florida. Después de su nuevo matrimonio, Angela se enfrentó a nuevos problemas. Sufría ataques de pánico debido a un bajo nivel de hormonas tiroideas. Tenía que tomar medicamentos fuertes que le causaban malestar. A pesar de estos problemas, Angela se esforzaba por hacer su hogar acogedor. También intentaba comunicarse con sus vecinos, aunque estos a veces encontraban extraño su comportamiento. En el año 2006, James Schiffer de Filadelfia se mudó frente a Angela. Trabajaba como conductor de limusina y era conocido por su carácter amistoso y alegre. James había estado en una relación con Candy Medina durante 17 años, quien ya tenía un hijo de un matrimonio anterior. Con James, Candy tuvo 2 hijos más, que tenían aproximadamente la misma edad que los hijos de Angela. Los niños jugaban juntos a menudo y se hicieron amigos de las familias Schiffer y Angela. Se ayudaban mutuamente en las tareas del hogar, celebraban fiestas y viajaban juntos. A Angela le encantaba acampar y a menudo llevaba a sus hijos a aventuras en la naturaleza. También coleccionaba apasionadamente armas. Su colección incluía tanto armas de juguete como armas de combate reales. Aunque los rifles en la casa no estaban cargados, Angela tenía munición para cada pieza. Aunque su vida parecía feliz a primera vista,
Su matrimonio se estaba desmoronando lentamente. Un día, su marido hizo las maletas y dejó a Angela para siempre. Al principio, Angela se sintió aliviada, ya que sentía que su marido no la trataba lo suficientemente bien. Pero pronto se encontró en dificultades financieras y sola con sus hijos. En busca de apoyo financiero, Angela recurrió repetidamente a sus familiares pidiendo préstamos. Desafortunadamente, los fondos recibidos no eran suficientes para cubrir sus crecientes gastos. En octubre de 2012, su vecino James propuso una solución inusual para sus dificultades financieras. Ofreció a Angela recibir su pensión de invalidez de $1,230 al mes. A cambio, ella recibiría $100 cada mes para sus gastos. Angela inicialmente rechazó la oferta, temiendo complicaciones y riesgos legales. Pero James insistió y finalmente ella aceptó. Fueron a la oficina de seguridad social y al banco para abrir una cuenta conjunta. James insistió en emitir un cheque por adelantado para cobrar los pagos, lo que luego resultaría ser un presagio de problemas futuros. Las dificultades comenzaron cuando James empezó a gastar demasiado dinero de la cuenta. Angela intentó evitar una crisis financiera, pero James descubrió el número de su tarjeta bancaria y comenzó a retirar regularmente cientos de dólares. Esto continuó hasta que la situación se volvió crítica. Al principio, James devolvía el dinero, pero con el tiempo, la seguridad social comenzó a retener parte de sus pagos. Esto puso a James en serias dificultades financieras. Necesitaba desesperadamente todos sus pagos para saldar sus deudas, incluyendo varios meses de alquiler de la casa donde vivía con su familia. A principios del año 2013, James se encontraba en una difícil situación financiera y estaba amenazado de desalojo. Para resolver sus problemas financieros, necesitaba urgentemente fondos adicionales, más allá de la cantidad necesaria para la vivienda. James insistió en que Angela pidiera prestados $4,000 a su padre. Sin embargo, Angela no quería involucrar a su padre mayor, que sufría problemas de salud, y buscaba otras formas de ayudar a James. En abril de 2013, la situación se agravó aún más. Angela se negó a dar un adelanto para el cobro de los cheques. Para el 3 de abril, acordaron una reunión para discutir asuntos financieros. Angela recogió a James del trabajo temprano en la mañana y lo llevó a casa. Cuando los niños estaban en la cama, Angela y James se quedaron en la cocina para hablar del apoyo financiero. Bebieron algo mientras consideraban cómo podían apoyar financieramente a su padre. En este punto, Angela decidió darle a James un analgésico que había tomado prestado de su padre. Conocía el efecto calmante del medicamento, especialmente cuando se combinaba con alcohol, y decidió usarlo en su beneficio. Cuando James se sintió mal, Angela decidió llevarlo a un cementerio cercano. En el auto, comenzaron una conversación seria. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Angela le informó a James que no quería emitir más cheques. Esta decisión provocó una reacción furiosa en James y comenzó a exigir dinero agresivamente. En una situación crítica, Angela agarró un picahielos que estaba en una caja en el asiento trasero de su auto y en su desesperación apuñaló a James en el ojo. Sin embargo, él continuó su ataque, obligando a Angela a detenerlo con una cuerda que enrolló alrededor de su cuello. Cuando James dejó de moverse, Angela, conmocionada por lo sucedido, golpeó nuevamente con el picahielos, esta vez en su otro ojo. Enfrentada a una decisión difícil, Angela consideró llamar a la policía, pero tenía miedo de que no le creyeran y pudiera perder a sus hijos. Para evitar un encuentro con la policía y mantener su auto limpio, envolvió la cabeza de James en film transparente y condujo a casa con él en el asiento del pasajero. En casa, Angela estacionó el auto en el garaje. Allí desmembró el cuerpo de James con un cuchillo y una sierra. Luego llevó las partes del cuerpo a la cocina y las puso en el horno para destruir todas las pruebas. Después de reflexionar, Angela se dio cuenta de que el humo y el olor acre del horno podrían delatarla. Rápidamente cambió su plan original. Angela comenzó a cocinar las partes en la estufa y a deshacerse del resto, empaquetado en bolsas de basura, en el bosque detrás de la casa. Fue ayudada por sus hijos.
a quienes les dijo que estaban desechando el cadáver de un venado que supuestamente había atropellado con su auto la noche anterior. Al mismo tiempo, Candy, la esposa de James, comenzó a preocuparse por su repentina desaparición. James no había regresado a casa después de atender a clientes en Tampa y había perdido su siguiente asignación. Preocupada, Candy fue a la policía y denunció a su marido como desaparecido. La policía inmediatamente pidió la ayuda del público en la búsqueda. Según la policía, James fue visto por última vez el 20 de abril, cuando salió de su casa. En los anuncios de personas desaparecidas, James fue descrito como un hombre de aproximadamente 180 centímetros de altura, que pesa 120 kilogramos, con ojos marrones y cabello castaño. Entre sus características distintivas se encontraban varios tatuajes: la inscripción gringo en su cuello, la calavera de la banda metálica en su pantorrilla derecha y la palabra Nzizi en su antebrazo derecho. Candy también les dijo a los investigadores que su hijo de 16 años, Tyler, había recibido mensajes de texto de su padre. Los mensajes decían que James debía dinero y tenía que esconderse. Sin embargo, toda la familia dudaba de la autenticidad de los mensajes y de que James pudiera haber desaparecido, ya que dependían financieramente de él y creían que nunca dejaría a la familia. Durante la investigación, los investigadores visitaron el lugar de trabajo de James y encontraron su furgoneta correctamente estacionada. Este descubrimiento planteó nuevas preguntas en la ya compleja investigación sobre su desaparición. Al registrar el vehículo de trabajo de James, los investigadores no encontraron pistas sobre su paradero actual. Pete Harrington, el supervisor de James, le dijo a la policía que no tenía información sobre el paradero de James. El día que James desapareció, nada inusual había ocurrido en su lugar de trabajo. John, un mecánico de la empresa, sin embargo, contó una historia diferente. Afirmó haber visto a James vivo por última vez alrededor de las 3 de la mañana, cuando se iba en un auto negro. John también declaró que James tenía un grave problema con el juego y había acumulado grandes deudas. Además, John admitió que la relación con James había sido tensa y que incluso habían discutido hace unas semanas. A pesar de esta información, la policía no pudo encontrar pruebas suficientes para vincular a John con la desaparición de James. Por lo tanto, John fue eliminado de la lista de principales sospechosos. Los investigadores continuaron sus investigaciones utilizando los datos GPS de la limusina de James. Visitaron todos los lugares que James había visitado en su último viaje, pero incluso después de una revisión exhaustiva de estos lugares, no pudieron encontrar nada inusual o indicios de su desaparición. John Brady, un detective con muchos años de experiencia, se enfrenta a un caso difícil. James, el hombre, parece haberse esfumado en el aire. En los días posteriores a su desaparición, la policía investigó intensamente. Mientras tanto, Angela parece haber eliminado pruebas. Enterró secretamente el teléfono móvil y el permiso de conducir de James en parques cercanos. Además, Angela arrojó ollas y sartenes a los cubos de basura y la alfombrilla de su auto a un lago. La policía siguió varias pistas y sospechaba que James podría haber desaparecido por su cuenta para escapar de problemas financieros. Su esposa Candy, sin embargo, estaba convencida de lo contrario. Insistió en continuar las investigaciones ya que estaba convencida de que su marido nunca dejaría a ella y a los niños sin apoyo. Con su persistencia, presionó a la policía. El avance en el caso llegó cuando la policía revisó los registros telefónicos de James. Resultó que había estado en correspondencia con la vecina de Angela. En los primeros interrogatorios, Angela negó haber visto a James en los días anteriores. Más tarde, sin embargo, cambió su declaración y afirmó que había ayudado a James en asuntos financieros, ya que no tenía su propia cuenta bancaria. La última vez que lo vio fue el 5 de abril. Esto contradecía la declaración de la familia de James, que afirmaba no haberlo visto desde el 2 de abril. Angela se comportaba cada día de manera más enigmática. Tenía pesadillas y pensamientos paranoides, especialmente después de haber dejado sus medicamentos. Un día, Esther, la despachadora, recibió una llamada inquietante. Angela había aparecido en casa de sus padres y había confesado haber cometido un delito grave.
lo que llevó a la policía criminal a iniciar una investigación. El 20 de abril ocurrió algo inesperado. La hermana de Angela contactó a los servicios de emergencia e informó sobre el extraño comportamiento de Angela y expresó su preocupación por sus posibles intenciones suicidas. Inmediatamente, se envió una patrulla policial al apartamento de Angela. Cuando llegó la policía, Angela se negó a hablar con los oficiales, incluso en presencia de un abogado. Posteriormente, fue llevada a un examen médico para determinar su estado mental. Mientras los médicos realizaban las pruebas, la policía obtuvo una orden de registro para su apartamento, que resultó ser una casa de los horrores. Las paredes estaban decoradas con grafitis y extraños símbolos religiosos. Había prendas de ropa sucia por todas partes. En el dormitorio de Angela, encontraron objetos íntimos y pentagramas dibujados en las paredes y el suelo, creando una atmósfera sombría e inquietante. Cuando los investigadores comenzaron sus pesquisas, rápidamente llegaron a la conclusión de que la sospechosa Angela podría ser miembro de una secta. Esto reforzó las sospechas contra ella. Después de una serie de interrogatorios, Angela finalmente hizo una confesión. Describió en detalle cómo había desmembrado el cuerpo de James y cómo estaba preparándolo. Posteriormente, Angela guió a los investigadores al lugar donde supuestamente había enterrado el teléfono de la víctima. Afirmó que regresaba regularmente allí para cargar el teléfono y así crear la ilusión de que James seguía vivo. Sin embargo, los investigadores necesitaban pruebas de su historia. Por lo tanto, Angela los condujo a varios lugares en Florida Central, afirmando que había desechado partes del cuerpo allí. En una zona boscosa en Austin, la policía encontró los restos de un cuerpo en bolsas de basura. Entre ellos había un fémur, una rótula y otras partes blandas, pero faltaban la cabeza y el torso. Además, se encontraron prendas de vestir que coincidían con las que James llevaba antes de su desaparición. Los investigadores esperaban que los resultados del examen forense revelaran cómo Angela había matado a su víctima. Desafortunadamente, el experto no pudo determinar la causa exacta de la muerte. Sin embargo, el análisis de ADN confirmó que las partes del cuerpo encontradas pertenecían a James. Los fiscales presentaron su versión del motivo del crimen y pusieron la codicia en el centro. Destacaron que, mientras James era oficialmente considerado vivo, sus pagos mensuales de seguridad social de $1,230 seguían fluyendo a la cuenta bancaria conjunta con Angela. Este fue un punto importante en su argumentación. Los fiscales además afirmaron que Angela había administrado medicamentos a James que lo dejaron inconsciente y luego le quitó la vida. Argumentaron que Angela estaba tan molesta porque James constantemente gastaba demasiado dinero de su cuenta que planeó y ejecutó el asesinato. La clave de las pruebas de la fiscalía fue que Angela había comprado lonas de plástico y guantes de goma pocas horas antes del incidente. La fiscalía consideró esto como prueba de que había cometido el acto intencionalmente. Después de que se recopilaron pruebas y ella hizo una confesión, Angela fue ingresada en la cárcel del condado sin fianza. Fue acusada de asesinato en segundo grado, manipulación de pruebas y profanación de un cadáver. En septiembre del año 2014, el abogado de Angela argumentó que su cliente había actuado en defensa propia, invocando la ley de Florida. Sin embargo, el juez Render Reuter rechazó la petición y envió el caso a juicio. El juicio comenzó el 1 de diciembre del año 2014. Durante el proceso, la fiscalía presentó como testigos a la hermana y la hija de Angela. Confirmaron que Angela les había confesado que había usado sustancias ilegales para matar a James. La hija de 17 años de Angela le preguntó a su madre sobre un olor extraño e no identificable en la casa. Al principio, Angela intentó desviar las sospechas diciendo que era el olor de una rata muerta procedente del horno, pero pronto reveló la verdad. Angela confesó a su hija que había matado a su vecino porque él la había amenazado con matarla. Cuando Angela testificó en el tribunal, parecía muy nerviosa. Vestía de negro, tenía el cabello castaño largo y llevaba gafas. A intervalos regulares, se dirigía al jurado y hablaba con voz temblorosa. Angela reveló que había intentado deliberadamente asegurar pruebas para la policía. Concretamente,
los papeles de James que había enterrado en el parque. También relató detalles horribles sobre cómo había desmembrado el cuerpo de James con una sierra. La mayoría de las pruebas se perdieron, incluida la cabeza de la víctima, que nunca fue encontrada. La policía solo pudo localizar muchos de los huesos de la víctima. Angela intentó quemar los restos, pero después de intentos fallidos, decidió ponerlos en bolsas de basura para dispersarlos por el vecindario. En su apelación, Angela afirmó que había hecho todo esto en defensa propia y que no conocía sus derechos. De lo contrario, habría acudido inmediatamente a la policía. Expresó el temor de que sus hijos pudieran perder a su madre. En este caso, la fiscalía insistió en que Angela había puesto secretamente pastillas para dormir en la bebida de James. Sin embargo, el abogado de Angela impugnó estas alegaciones, señalando que James sabía de las pastillas para dormir en su bebida. Según el abogado, Angela no tenía la intención de matarlo, sino que solo quería mantenerlo alejado de sus 2 hijos, especialmente después de haberle informado que rechazaba un apoyo financiero adicional. Esta noticia desencadenó la ira de James. La acusada describió cómo se produjo el conflicto en el auto. Según ella, James, irritado por su negativa, la agarró por el hombro y amenazó a ella y a sus hijos. En este momento crítico, Angela agarró una caja de equipo de camping que estaba en el asiento trasero, buscando protección. Quería agarrar un destornillador, pero resultó ser un picahielos que clavó en el ojo de James. Después de esto, Angela afirmó que James continuaba sujetándola, lo que la llevó a sacar un cable eléctrico de la caja y estrangularlo, poniendo fin a su vida. Durante el juicio, se mostró un video del interrogatorio de Angela por la oficina del sheriff, en el que decía que después de matar a James, había sacado el picahielos de su ojo derecho y lo había clavado en su ojo izquierdo. Sin embargo, en el juicio real, Angela declaró que no podía recordar este acto. Explicó que las pesadillas, que se mezclaban con la realidad después del incidente, distorsionaban sus recuerdos. El juicio, que podría compararse con un guión de película de terror, terminó el 5 de diciembre de 2014. Ese día, la acusada fue declarada culpable de todos los cargos. Durante el interrogatorio, la fiscalía enfatizó cómo Angela cambió su declaración y mintió a los investigadores. Recuerde que los investigadores fueron a su casa para preguntar por su vecino y que en ese momento supuestamente estaba cocinando algo especial. El jurado, compuesto por 8 hombres y 4 mujeres, deliberó durante casi 3 horas. Cuando finalmente emitieron un veredicto, Angela permaneció indiferente. No mostró emociones y no reaccionó cuando el alguacil se acercó a ella y le puso las esposas. Este momento, que representa el clímax de una historia trágica, quedará en la memoria de todos en ese día. Angela, de 42 años, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, recibió 15 años por abuso de un cadáver y otros 5 años por manipulación de pruebas. No se presentaron cargos contra los hijos de Angela. Según la fiscalía, no había pruebas convincentes de que los niños hubieran ayudado a sabiendas a su madre a cometer el delito. Los niños creían que estaban desechando los restos de un venado muerto. Gracias a su confesión, las autoridades pudieron resolver el crimen relacionado con la desaparición de James, cuya cabeza y torso nunca fueron encontrados. Esta confesión resultó ser un momento clave en la investigación y permitió a las autoridades desentrañar un crimen misterioso y enigmático. En esta foto está Diana Fairchild, que tenía 7 años en el momento de la toma. Unos días después de que se tomara esta foto, desapareció sin dejar rastro de su hogar. La búsqueda no dio resultados y pronto su familia tuvo que enfrentarse a la triste verdad de su desaparición. Detrás de la desaparición de Diana estaba una persona aparentemente discreta, un taxista local llamado Curtis Dean Anderson. Más tarde se descubrió que había estado involucrado en una serie de casos similares, cuyo número total alcanzó los 13. Estos crímenes podrían haber quedado impunes de no ser por la astucia de una valiente niña que burló al criminal y ayudó a restaurar la paz y la tranquilidad en su pequeña ciudad. Nunca pensé que algo así pudiera suceder realmente. Parecía que cosas así solo ocurrían en las películas. Soñaba con llegar rápido a casa,
cuenta Matsi Sánchez. El 12 de agosto de 2001 era un día de verano brillante y soleado que iluminaba Vallejo, California. Para muchos de sus habitantes, este día era como cualquier otro, pero para Matsi Sánchez era especial. Celebraba su cumpleaños. En lugar de esperar a su hermano después de la escuela, como de costumbre, ese día se fue sola a casa, anticipando la celebración. Normalmente, Matsi esperaba a su hermano para volver juntos a casa, pero hoy, en su cumpleaños, estaba ansiosa por llegar a casa. Su madre ya había preparado todo para la fiesta. Matsi, llena de alegría y expectativa por los regalos y golosinas, estaba casi en casa cuando tuvo la sensación de que alguien la observaba. Matsi recordaba el momento. Estaba a solo una cuadra de casa cuando noté a un hombre en un coche que no me quitaba los ojos de encima. Sintió que algo no iba bien y su intuición le aconsejó cambiar de acera. Dejando atrás el viejo coche y al hombre, Matsi, llena de anticipación por su cumpleaños, ignoró esta sensación y siguió caminando. Al pasar junto al coche, el contacto visual con el extraño le provocó una sensación de inquietud. En el momento en que se encontraba junto a la parte trasera del coche, el hombre la detuvo y pidió ayuda. Le contó que había tenido un accidente de moto y que, debido a una lesión en la espalda, no podía alcanzar la cinta adhesiva que se había caído en el coche. Los consejos de la madre de Matsi a sus hijos siempre habían sido claros. Si un extraño os aborda, no entabléis conversación y nunca subáis a su coche. Mejor evitad a los extraños. Estas palabras reflejaban los principios con los que educaba a sus hijos. Pero Matsi hizo caso omiso de los consejos de su madre y confió en una persona que no conocía previamente. Pronto se dio cuenta de que su decisión había sido un error. Pensó que su dolor era real, lo que la llevó a creerle. Pero cuando se agachó para recoger la cinta, el hombre estaba repentinamente muy cerca. Matsi intentó liberarse, gritó y luchó contra el agresor. Pero todos los intentos de pedir ayuda fueron en vano. En el momento en que sus gritos fueron ahogados y ninguna llamada de auxilio pudo salir al exterior, comprendió en lo más profundo de su corazón que el camino de regreso a casa podría estar cerrado para ella para siempre. Después de que el hombre se sentara con la niña en el asiento delantero de su viejo sedán, cerró la puerta con fuerza. El motor del coche apenas cobró vida y zumbaba suavemente mientras el coche arrancaba lentamente y pasaba por delante de la casa de Matsi. En ese momento, su madre estaba preparando en casa una fiesta que sería inolvidable en su vida familiar. Matsi recordaba haber mirado por la ventana cómo se dirigía hacia su casa. En esos momentos deseaba tanto estar en casa. Todo ocurrió en 10 segundos, contó. Tan pronto como Matsi no regresó a casa a tiempo, su familia comenzó a preocuparse y llamó a la policía. Esto desencadenó una gran operación de búsqueda en Vallejo, donde la policía pidió a todos que ayudaran a buscar al miembro desaparecido de la familia Sánchez. Solo sabían que había sido vista por última vez alrededor de las 3 de la tarde y no se sabía nada más. La persona que se había llevado a Matsi se detuvo en el estacionamiento de un gran centro comercial y sacó algo de beber del maletero. Le ofreció de beber a Matsi. Cuando Matsi se dio cuenta de que sus posibilidades eran escasas, le preguntó por qué actuaba así. Inesperadamente él compartió su historia con ella, contándole que algo similar le había ocurrido en su juventud. Este descubrimiento dio a Matsi la esperanza de evitar más problemas y encontrar un camino hacia la libertad. Pero esto era solo el comienzo de sus pruebas. Algunas horas después, cuando el desconocido vigilaba menos a Matsi, decidió seguir conduciendo. El hombre llevó a la niña a las afueras de la ciudad a una pequeña colina desde la que se podía ver todo Vallejo. Cuando llegaron al nuevo lugar, fue al maletero de su coche. Esta vez sacó varias mantas, bolsas y trozos de tela que utilizó para cubrir las ventanas del coche de modo que las personas del exterior no pudieran ver lo que ocurría dentro. Tan pronto como el sol comenzó a ponerse, Matsi se vio asaltada por la preocupación de si alguien la estaría buscando. Estaba preocupada por si sus familiares conocían el incidente, ya que nadie había sido testigo de su desaparición. Aquella noche lo cambió todo para Matsi. Era la primera vez que sentía un verdadero desafío para su vida. En un intento urgente de encontrar una salida,
Propuso al hombre utilizar el baño, esperando que esto le ofreciera una oportunidad de escapar o al menos de enviar una señal de ayuda a alguien del exterior. Pero sus expectativas pronto se vieron frustradas cuando el hombre adivinó casi inmediatamente lo que ella se proponía y su reacción fue inmediata y dura. Tomó una cuerda en la mano, mostrando que no era la primera vez que hacía este tipo de cosas, y encadenó a Madzi al coche. Advirtió que todos los intentos de fuga serían inútiles. Muchos lo han intentado, pero ninguno lo ha conseguido, dijo, preocupado por debilitar la determinación de Madzi y sembrar dudas sobre lo fácil que sería para ella escapar. A medida que el tiempo pasaba inexorablemente, cayó la noche profunda. El secuestrador se había quedado dormido hacía mucho tiempo, abrumado y ebrio por las bebidas, mientras Madzi, atrapada en sus pensamientos, no podía conciliar el sueño. Siempre había pensado que las personas normalmente desaparecían debido a conocidos o que podían estar involucrados algunos parientes lejanos o amigos poco fiables. Pero su caso era diferente. Había sido secuestrada por alguien completamente desconocido, lo que más la asustaba. Se atormentaba con la pregunta de cómo su familia podría encontrarla ahora y pensaba incesantemente en ello. El tiempo avanzaba inexorablemente. La noche se volvía cada vez más oscura. En un momento dado, Madzi se dio cuenta de que pasaba un coche de policía, pero pasó tan rápido que no tuvo ninguna posibilidad de hacer nada. Con cada minuto que pasaba, sus esperanzas se desvanecían cada vez más. Al amanecer del día siguiente, el hombre llevó a la niña a la ciudad más cercana. Un viaje que, según Madzi, duró 4 horas. En ese momento, Madzi apenas había comido, por lo que sus fuerzas la abandonaban lentamente. Mientras tanto, la policía seguía buscando a la niña, pero sin éxito. La ausencia de testigos o grabaciones de cámaras de vigilancia dejó a los investigadores sin ninguna pista que pudiera ayudarles a continuar la investigación. Mientras tanto, la madre de la niña estaba al límite de sus fuerzas. Se sentía muy mal por la desgracia sufrida. Madzi a menudo se quedaba sola en el coche mientras su secuestrador iba a comprobar las noticias. Visitaba supermercados para buscar periódicos o veía las noticias en la televisión. Cada vez que regresaba, informaba de novedades sobre los padres de Madzi, afirmando haberlos visto en la televisión. Una vez incluso trajo un periódico con una foto de Madzi en la portada. En ese momento la niña sintió una chispa de esperanza, ya que comprendió que no había sido olvidada y que la estaban buscando. El tercer y último día fue el más memorable, según Madzi. Durante las 2 noches que pasé con él en el coche, no podía dormir. No quería dormir. Aunque él mismo apenas estaba consciente y casi dormido, mi instinto de supervivencia me mantenía despierta. Recuerdo haber mirado el cielo nocturno una vez y haber visto las hermosas estrellas. En ese momento, me sentía como si mentalmente volara lejos de allí, a un lugar completamente diferente. Aunque estaba atrapada en ese viejo coche muy desgastado, soñaba con volver a casa. El tercer día, el hombre volvió a abandonar el coche y dijo que tenía que comprar bolsas de basura. Más tarde confesó ante el tribunal que tenía la intención de envolver a Madzi en ellas. Ella notó que había un manojo de llaves en el asiento delantero. Madzi se arrastró hasta el asiento delantero y encontró la llave más pequeña entre las llaves. Esta llave se ajustaba al candado de sus esposas y pudo liberarse. Estaba conmocionada cuando encontré la llave para la cadena. Inmediatamente surgió la pregunta, ¿qué debo hacer ahora? No tenía ningún plan en absoluto. El miedo me invadió, porque él había advertido que si huía, nada bueno me esperaría. Por miedo a las consecuencias, Madzi volvió a colocar la cadena y la cerró con la llave. Pero una voz interior no la dejó rendirse. Sabía lo que pasaría si se quedaba o si la capturaban. Con nueva fuerza, Madzi abrió el candado, agarró la puerta del coche, abrió la ventana y trepó hacia afuera. Durante estos 3 días, no había comido nada y no tenía fuerzas. Por eso, cuando salí por la ventana, no podía correr. Mis piernas cedían. Solo podía caminar. Madzi caminaba por la carretera agitando los brazos y gritando. Los coches pasaban junto a ella, pero nadie se detenía.
Mientras tanto, el hombre regresó y vio que Matsi se había ido. Entonces comenzó a gritarle que volviera. En el momento en que Matsi se dio cuenta de que había regresado, se dijo a sí misma, «Ahora o nunca», y saltó al medio de la carretera. Un camión pudo detenerse justo delante de ella. Si no hubiera pasado en ese momento y no se hubiera detenido, no creo que estaría aquí ahora. Con sus últimas fuerzas, Matsi se acercó al conductor y dijo, «Mi nombre es Matsi Sánchez. He sido secuestrada. Este hombre me ha tenido retenida en su coche durante 3 días. El hombre intentó huir, pero el conductor del camión pudo anotar la matrícula del coche en el que Matsi había estado retenida. Él es mi héroe. Lo aprecio mucho. Es una sensación maravillosa poder ayudar a alguien. Mientras buscaban a este hombre, tuve que pasar por muchos procedimientos. Me interrogaron, tomaron mi ropa como prueba. Todo el tiempo estaba rodeada de personas que no conocía. Se convirtieron como en una familia para mí. Con ellos me sentía segura. Cuidaron de mí y ese día comí muchísimo. Curtis Dean Anderson. Ese era el hombre que se llevó 13 vidas, incluyendo a Diana Fairchild. La historia de Matsi Sánchez podría haber terminado de manera diferente de no ser por su valentía. Fue asombroso ver cómo Matsi, a una edad tan joven, pudo liberarse y escapar. Fue increíble. Unas horas después de todos estos procedimientos, la niña fue devuelta a su ciudad natal y pudo volver a ver a su familia. Lloraba y reía al mismo tiempo. Sentía una tormenta de emociones, alegría mezclada con tristeza y pena por lo que había pasado. Pero estaba en casa y fue un reencuentro inolvidable con mi familia. La vida de Matsi cambió después de un determinado proceso que transformó completamente su existencia. El apoyo recibido se convirtió en una ayuda inestimable para la niña y su familia para prepararse para el juicio que se avecinaba, en el que Matsi testificó valientemente contra la persona que le había causado daño. Curtis Dean Anderson fue condenado a una pena de más de 300 años, pero su vida en prisión terminó después de 8 años. Los tiempos difíciles en la infancia tuvieron una notable influencia en la vida adulta de Matsi. A los 12 años, comenzó a moverse en malos círculos, a consumir alcohol y a comportarse de manera imprudente. Los tutores que trataban su caso se decepcionaron al ver cómo Matsi no apreciaba su existencia, lo que era una triste consecuencia de sus experiencias infantiles. Era evidente que sus acciones causadas por el pasado podrían conducir a situaciones aún más complejas que los problemas ya existentes. Cuando Matsi cumplió 16 años en 2009, un desagradable acontecimiento en la calle cambió fundamentalmente su vida. Era pasajera en un coche que resultó considerablemente dañado. El accidente tuvo importantes repercusiones en su salud y la obligó a luchar de nuevo por una vida normal. Este momento se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Además del malestar físico y emocional, Matsi descubrió poco después del accidente que estaba embarazada. Vio esto como una señal del destino que la motivaba a cambiar en su vida. Decidió no mirar atrás a los errores y dificultades pasados y comenzó a construir un camino hacia un futuro mejor. Después de los desafíos, Matsi vivió 16 años de autodescubrimiento. De ser una escolar alegre, se transformó en una persona en busca de su camino. Pero pudo transformar su malestar en fuerza y comenzó a ayudar a otros que se enfrentaban a dificultades en la vida. Junto con su madre, la señora Sánchez, fundaron una fundación para ayudar a los necesitados. No solo ofrecen consejos para superar crisis, sino que también ayudan a buscar personas desaparecidas, crean y distribuyen folletos, organizan grupos de voluntarios y trabajan con los medios de comunicación para llamar la atención sobre tales casos. Gracias a estos esfuerzos, Matsi encontró paz y un propósito en la vida. Ahora, ella y la señora Sánchez ayudan a aquellos que han experimentado una pérdida o eventos desagradables similares. Su trabajo alivia el sufrimiento e inspira a muchos a luchar contra las circunstancias y a creer en lo bueno. Matsi ha destacado 3 pasos importantes para las familias en situaciones difíciles. Primero, informan inmediatamente a la policía sobre la desaparición de un familiar. Segundo,
Recogen objetos personales de la persona desaparecida, incluyendo fotos en las que sonríe y no sonríe, así como objetos que pueden ayudar a la identificación, como ropa, cepillo de dientes, peine. Tercero, forman un grupo de apoyo, porque es muy difícil lidiar solo con tal situación. Es importante no hundirse en una profunda tristeza y baja autoestima. En lugar de estar inactivos y sumirse en la autocompasión, encuentran la fuerza para luchar y seguir adelante. Se concentran en la búsqueda y no dejan que la tristeza se apodere, para no perder la oportunidad de disfrutar la vida, porque puede pasar y solo dejar lamentaciones sobre el tiempo perdido.